analizar la cuestión de la izquierda y la posible unidad que todo el mundo parece querer liderar. ¿Cuál es la fotografía ahora mismo de la izquierda en España? Bueno, pues hay mal rollito y mala foto también. He cogido los datos de 40dB para intentar hacernos una idea de lo que ha ocurrido desde las elecciones del 23J para tener estos comicios como referencia. En este momento, Sumar obtuvo el 12,3% del voto, consiguiendo 31 escaños, que bueno, para haber consolidado su candidatura solo unos meses antes de los comicios, pues no fue un mal resultado. Después de estas elecciones tan intensas, la formación liderada por Yolanda Díaz conseguía mantenerse en niveles similares, rondando pues, el 11% de la intención de voto durante los primeros meses. Sin embargo, a partir de febrero de 2024, la cosa empieza a decaer para la agrupación plurinacional. En 2024 tuvimos muchas elecciones autonómicas y también las europeas que fueron a cada cual peor para Sumar. Las bajadas en el apoyo a la formación coinciden con los resultados de las elecciones gallegas, parlamento en el que ni siquiera lograron representación, y luego en las vascas, donde solo entraron con un escaño que además era de Izquierda Unida. Como recordáis, además, tras las europeas de junio, Yolanda Díaz dimitió como líder de la formación y en este momento, en julio de 2024, la formación ya solo retenía un 7% de intención de voto. Así se ha ido manteniendo durante este año, bajando poco a poco hasta llegar al 5% de intención de voto en abril de 2025, que es el dato pues, más reciente que tenemos. Dices tú una fotografía un poco pesimista de la izquierda, nos has repasado los datos de Sumar. Evidentemente Podemos se presentó con Sumar en esas elecciones, recordemos que ahora está en el grupo mixto, pero ¿qué nos dice la demoscopia ahora mismo de la fotografía de Podemos? Pues bueno, la formación morada liderada por Ione Belarra, que decidió en diciembre de 2023 desvincularse con Sumar y pasar a formar parte del grupo mixto, aparece desde entonces como opción en las encuestas unos pocos meses después. Justo después de la ruptura, Podemos contaba con un 2,9% de la intención de voto, que se ha ido manteniendo también bastante estable, llegando a su máximo en enero de 2025, pero que aún así se queda en un 4%, y los últimos datos de abril se quedarían en el 3,3% de intención de voto. Sea como sea, aunque la división de votos sea evidente, ni sumando los porcentajes de voto de Sumar y Podemos podemos llegar a ese 12% del que partían tras las generales de 2023. Ahora mismo sumarían 8,4 puntos, pero por separado, pues Sumar casi se arriesga a no entrar y Podemos pues ni se asoma. Aún así, no quería dejar de mencionar precisamente por esto al PSOE, porque aunque estemos hablando a la izquierda del espectro, podríamos estar pensando que es el Partido Socialista el que se está beneficiando de todo esto, pero no. Aunque el PSOE se va manteniendo, recuerdo que en el 23J obtuvieron el 31,7% del voto y ahora están en el 29,5%, o sea, tienen algo menos. Por tanto, no es la caída de Sumar y tampoco está sumando esta gente que se está yendo de este espectro de la izquierda. Así que bueno, esta gente habrá que ver por dónde está. Claro, es que es justo lo que yo te iba a preguntar, porque entonces la pregunta es evidente. Nos has dicho que podíamos sumar un 12% de voto de Sumar, que ahora sí cogemos a Podemos y Sumar, tenemos 4 puntos porcentuales menos, que estos votantes que se pierden no están en el PSOE o no están la mayoría en el PSOE. Por tanto, Lidia, la pregunta es evidente. ¿Dónde están esos votantes? Bueno, aunque ahondaremos en ello en la parte de Ciudadanos, como he comentado, la debacle de Sumar a nivel nacional comenzó cuando sus resultados en las elecciones autonómicas empezaron a ser malos. En Galicia tiene un escenario muy complicado porque no había una fuerza previa, ya que en 2020 las mareas ya se habían quedado fuera del Parlamento gallego y así en 2024 Sumar no consigue entrar. Pero el BNG, la fuerza de izquierda regionalista, aumenta su representación en 6 escaños. En Euskadi, unos meses después, pasó algo parecido. Es cierto que aquí sí que había un electorado previo al que aferrarse. En 2020 Podemos se hizo con 6 escaños, pero en 2024 Sumar logra solo un asiento, mientras que Bildu ve como su representación aumenta también otros 6 escaños, llegando a los 27 asientos en el Parlamento Vasco. En Cataluña, su fórmula con los comuns tampoco les termina de funcionar y pierden 2 escaños, aunque aquí no es la fuerza regional la que se beneficia, sino el PSC probablemente, que aumentó su representación en 9 escaños. Así que, bueno, viendo un poco estos resultados, podemos pensar que este electorado está tendiendo a irse a fuerzas regionalistas.
Entonces, decimos que al final el voto está muy repartido, vamos a decirlo así, se ha perdido de la suma de Sumar, nunca mejor dicho, y Podemos, se basa en fuerzas regionalistas como nos indicas. Otra de las cosas que comentaremos también más adelante, cuando hablemos de las posturas políticas, del cruce de declaraciones, es que a pesar de todo y a pesar de esa pérdida de voto, en esta discusión, en este mal rollo entre la izquierda, algo parece claro y es que todos quieren liderar la unidad de la izquierda. Es decir, desde Podemos cantaba a la posible unidad de la izquierda, liderada evidentemente por Irene Montero según ellos, evidentemente Sumar también habla de esa necesidad de unidad, y vamos a hablar de un tecnicismo que también nos puede ayudar a entender por qué es necesaria, entre comillas, la unidad, y es la fórmula DONT, es decir, por qué las leyes electorales, por qué la fórmula de cálculo de reparto de escaños, Lidia, importa a la hora de querer más o menos la unidad de la izquierda. Bueno, pues sí, efectivamente aquí nuestra vieja amiga tiene un papel importante y es que, como siempre se ha dicho, el sistema electoral español beneficia a los partidos más grandes, a los que consiguen más escaños, más votos. Por tanto, aquellos que tienen menos representación o están muy extendidos por todo el territorio, como le ha pasado tradicionalmente a Izquierda Unida, pues tienen más complicado no solo tener más representación, sino sencillamente conseguir entrar. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, pues con los datos que estamos viendo, aquí va a ser clave la barrera electoral. Esto es el mínimo de porcentaje de voto que debe conseguir una formación para entrar en el Congreso. La barrera electoral legal es del 5%, a la cual Podemos no llega y Sumar está en la cuerda floja, pero esto es lo que dice la ley, pero es que luego tenemos la realidad y es que tenemos que hablar de la barrera efectiva, que es el porcentaje real que acaban necesitando algunos partidos para tener representación en determinadas provincias, especialmente las pequeñas y medianas, donde puede ser de hasta el 15%. O sea, aquí ya sí que están muchísimo más lejos. ¿Esto qué implica? Pues que en te voy a provincias... interrumpir un momento, Lidia, porque sé que tú eres de Madrid, lo miras todo desde ahí, pero la barrera electoral en las elecciones generales es del 3. Los madrileños tenéis la del 5, pero la general es la del 3, ¿eh? Lo digo porque evidentemente lo importante es la efectiva, que es la del 15, pero es verdad, en la Comunidad de Madrid es el 5, en las generales es el 3, aunque con los datos que nos has dado antes, igualmente el ejercicio es complicado. Eso justo iba a decir que en provincias o circunscripciones electorales, ¿no? Grandes como Madrid o Barcelona es más fácil conseguir entrar, pero en las medianas, donde solo suelen obtener representación 3 partidos, pues aquí está como mucho más difícil. Esto es el funcionamiento pues mecánico del sistema, ¿no? Que es lo que tenemos en cuenta, la parte de pues cómo funciona en sí, pero si tenemos en cuenta también la parte psicológica del votante, pues puede ser aún peor, ya que ante todo los votantes quieren votar a un partido con posibilidades de representación y si ven que es poco probable, pueden decidirse por otro. Y aquí sí que el PSOE podría beneficiarse, o como decía, los partidos regionalistas de izquierdas como Bildu, BNG o Compromís, pues que tienen un mayor arraigo en sus provincias. Sí, esta vieja amiga que también nos ayuda a entender el tema del voto útil. Hablabas tú ahora del PSOE, como el PSOE, de la misma manera que pasa la derecha con el Partido Popular, que ya hizo Feijóo en las elecciones generales, apelar a ese voto útil frente a Vox. En la izquierda pasa algo parecido, aunque nos sirve la explicación que nos has dado, ahora no tanto para hablar de voto útil, sino de la necesidad de que haya unidad en la izquierda. Evidentemente, luego también comentaremos si esto es bueno o malo, o si los electores lo entienden como algo bueno o malo.